Héctor Salazar, un multimillonario de renombre, se encuentra atrapado en un problema que no sabe cómo resolver. Desde el nacimiento de sus gemelos, Mateo y Lía, ha buscado a los mejores expertos en el cuidado infantil, pero todos, sin excepción, se han mostrado incapaces de hacer que los bebés duerman. Cada noche, la misma historia se repite: lloros interminables, inquietud y una sensación de desesperación creciente. Héctor, acostumbrado a tener el control de su vida y su fortuna, siente que esta situación lo está sobrepasando. Los gemelos, aunque aparentemente saludables, parecen tener algo fuera de lo común que los aleja del sueño. A medida que las semanas pasan, la situación se vuelve insostenible. Las noches sin descanso afectan no solo a Héctor, sino también a su esposa, Carolina, quien empieza a mostrar signos de agotamiento. Ella también ha intentado con diversas estrategias, pero nada parece funcionar. En un último intento por encontrar una solución, Héctor decide recurrir a la niñera más prestigiosa de la ciudad. Pero incluso ella, con su amplia experiencia, se enfrenta a la misma barrera. Los gemelos no duermen. Cada consejo recibido se vuelve inútil frente a un fenómeno que parece no tener explicación lógica. La frustración de Héctor crece a medida que se da cuenta de que este comportamiento inexplicable no solo está afectando su bienestar, sino que también está alterando el equilibrio familiar. El sueño es un elemento fundamental en la vida de cualquier niño, y la falta de descanso de los gemelos empieza a crear tensiones entre él y su esposa. En las noches más oscuras, Héctor se encuentra a solas con sus pensamientos, preguntándose si hay algo más detrás de este extraño fenómeno. ¿Será solo una fase? ¿O hay algo más que está fuera de su control? El misterio comienza a consumirlo lentamente, y su ansiedad por encontrar una respuesta se hace más fuerte con cada día que pasa. Finalmente, un día, mientras observa a sus gemelos, Héctor nota algo peculiar en sus ojos. A pesar del cansancio y la incomodidad, los bebés parecen no mostrar el mismo malestar que él siente. Hay algo en su comportamiento que sugiere que los gemelos no están simplemente siendo caprichosos. Tal vez están esperando algo que no pueden explicar con palabras, pero que su instinto parece comprender. Es entonces cuando Héctor se plantea que tal vez este misterio no sea algo que pueda resolver con dinero ni expertos. Quizás algo más profundo y personal esté en juego. Héctor, sintiendo que ya ha agotado todas las opciones disponibles, decide apostar por una última alternativa: contratar a una niñera con habilidades especiales. Después de investigar exhaustivamente, encuentra a Isabela, una joven con una destacada reputación en el cuidado de niños difíciles. Su capacidad para conectar con los más pequeños, calmarlos y entender sus necesidades es lo que la hace diferente de las demás. Cuando Héctor se encuentra con ella, siente una extraña mezcla de esperanza y desesperación, como si estuviera apostando su última carta. Isabela, por su parte, acepta el reto, aunque no puede evitar sentir una presión interna por estar al cuidado de los gemelos de una familia tan poderosa. El primer día de Isabela en la mansión Salazar es todo un desafío. Aunque ha trabajado con muchos niños en el pasado, algo sobre Mateo y Lía le resulta peculiar desde el principio. Los gemelos parecen más tranquilos de lo normal, observándola con unos ojos que parecen saber más de lo que deberían para su corta edad. Isabela intenta mantener la calma, pero no puede dejar de notar la extraña serenidad en sus miradas. No son niños que solo estén cansados o irritados. Parecen estar esperando algo que ella no logra identificar con claridad. Su intuición le dice que hay algo fuera de lo común y su mente empieza a hacerse preguntas. Al principio, ella trata de ser objetiva, enfocándose en el cuidado de los gemelos como lo haría con cualquier otro niño. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, empieza a sentir que los gemelos la observan de una manera que va más allá de la simple curiosidad infantil. Sus ojos siguen su cada movimiento,
y a menudo se quedan en silencio, como si comprendieran algo que ella aún no puede entender. Isabela se siente cada vez más intrigada, pero también preocupada. Sabe que está trabajando en un ambiente de lujo, rodeada de una familia de alto poder, pero hay algo más, algo que está en el aire, una atmósfera pesada que no logra quitarse de encima. Una tarde, mientras juega con los gemelos, Isabela se da cuenta de algo aún más extraño. No importa cuán ruidosa o juguetona sea su actitud, Mateo y Lía permanecen en un estado de calma absoluta. Incluso los ruidos fuertes o los cambios inesperados no parecen perturbarlos. Esto es completamente opuesto a la experiencia de Isabela con otros niños. Ella siente que los gemelos no reaccionan de manera natural. Más bien, parece que se comportan de una manera predeterminada, como si estuvieran esperando a que algo suceda. Isabela decide investigar más a fondo, no solo para entender a los niños, sino también para resolver la extraña sensación que la invade. En su intento por conocerlos mejor, Isabela comienza a aplicar distintas técnicas que ha aprendido a lo largo de su carrera. Les canta, les habla de forma suave, les muestra juguetes, pero nada parece tener el efecto esperado. A pesar de sus esfuerzos por conectarse, los gemelos se mantienen inmutables, como si no necesitaran el tipo de interacción que ella les está ofreciendo. A veces, incluso se quedan inmóviles durante largos periodos, mirando hacia un punto fijo, como si su mente estuviera en otro lugar. Isabela siente que está al borde de descubrir algo importante, pero no sabe cómo llegar a esa verdad. Una noche, mientras los gemelos están en sus camas, Isabela se siente inexplicablemente atraída por la cuna de Lía. Sin pensarlo mucho, se acerca y comienza a cantar una melodía suave que recuerda de su infancia. La letra no tiene sentido, pero su melodía la hace sentirse conectada con algo profundo. Para su sorpresa, los gemelos comienzan a mostrar señales de respuesta. Lía cierra los ojos lentamente, y Mateo, aunque sigue en su cama, parece más tranquilo. Es como si la canción tuviera algún tipo de poder sobre ellos, algo que Isabela no logra comprender, pero que la hace sentirse parte de algo mucho más grande. A partir de ese momento, Isabela no puede dejar de preguntarse por qué esta canción tuvo tal efecto en los gemelos. Su lógica le dice que es solo una coincidencia, pero la conexión entre la melodía y los gemelos parece demasiado fuerte para ser ignorada. Algo dentro de ella le dice que hay más en este enigma de lo que aparenta. Su intuición le susurra que los gemelos conocen esta canción, o más aún, que ellos esperan algo relacionado con ella. Esa noche, Isabela no puede dormir, y la pregunta de por qué los gemelos reaccionaron así empieza a dominar su mente. Esa misma noche, Isabela se encuentra en la biblioteca de la mansión Salazar buscando alguna pista que explique lo sucedido. Encuentra un viejo álbum de fotos donde Laura Salazar, la madre de los gemelos, aparece en varias imágenes, siempre acompañada de los niños. Lo más curioso es que en cada foto, Laura tiene una expresión melancólica, como si estuviera sosteniendo un secreto. Isabela siente que acaba de dar con algo importante. Algo en esas fotos le dice que la respuesta a su pregunta está relacionada con la madre de los gemelos, Laura, y que esa canción tiene un vínculo profundo con ella. Esa noche, Isabela se encontraba en la habitación de los gemelos, intentando calmarlos después de una nueva jornada de noches en vela. Aunque ya había probado varias técnicas, algo dentro de ella sentía que necesitaba hacer algo diferente. En ese momento, sin saber por qué, sus pensamientos viajaron a su niñez, a los momentos tranquilos en los que su madre la arrullaba para que se durmiera. Sin pensarlo, comenzó a tararear una melodía suave, una canción que su madre solía cantarle cuando era pequeña. La letra era simple, pero llena de ternura, y aunque no la había cantado en años, sus palabras salieron de sus labios sin esfuerzo. Al instante, los gemelos, que antes parecían inquietos, comenzaron a calmarse. Lía
cerró los ojos lentamente y Mateo también se quedó en silencio, sus respiraciones profundas, indicando que ya se habían quedado dormidos. Isabela se quedó quieta, sorprendida por lo que acababa de suceder. Nunca había cantado esa canción a los gemelos, ni siquiera había mencionado algo sobre ella. ¿Cómo es posible que una melodía aparentemente simple hubiera tenido ese efecto en ellos? Los niños, que antes no parecían reaccionar a ninguna de sus intentos, ahora estaban profundamente dormidos. La escena era tranquila, casi mágica, pero también desconcertante. Isabela comenzó a preguntarse si había algo más detrás de este fenómeno, algo que no lograba comprender. La melodía, sin duda, había tocado una fibra sensible en los gemelos, pero ¿qué había detrás de todo esto? Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, mirando la ciudad iluminada en la distancia, mientras sus pensamientos corrían en 1000 direcciones. Había algo inexplicable en la calma repentina de los niños. No era solo un efecto de la canción, había una conexión más profunda que no lograba desentrañar. En ese momento recordó las palabras de la madre de los gemelos, Laura Salazar, quien había hablado alguna vez de la importancia de los rituales y la música en su familia. Isabela no recordaba todos los detalles, pero algo en sus recuerdos le decía que esa canción tenía un significado especial para los Salazar. La sensación de que había algo más comenzó a crecer dentro de ella. Isabela no podía quitarse la idea de que la melodía de alguna manera les hablaba a los gemelos, los calmaba y les proporcionaba consuelo. ¿Era posible que los niños supieran algo que ella no? ¿Que hubiera algo en su historia familiar relacionado con esa canción? Decidió investigar más, aunque sentía que lo que podría descubrir podría cambiar por completo su visión de la situación. Los gemelos no eran simples niños, y algo en su comportamiento parecía indicar que había una historia oculta que debía salir a la luz. Al día siguiente, Isabela comenzó a investigar sobre la familia Salazar. Descubrió que Laura Salazar había sido una mujer muy reservada, y aunque su vida parecía perfecta en el exterior, siempre había algo misterioso en sus ojos. Las historias sobre ella en la familia hablaban de su devoción a ciertos rituales, muchos de los cuales parecían involucrar música y canciones antiguas. Isabela encontró algunos viejos libros de música en la biblioteca, pero lo que realmente llamó su atención fue un diario de Laura que había estado guardado en un cajón cerrado. El diario, aunque fragmentado, mencionaba varias veces la importancia de una canción que debía ser cantada a los gemelos, una melodía que los conectaba con algo profundo en su linaje. Lo más intrigante de todo fue que, según el diario, la canción había sido transmitida a Laura por su madre, y se decía que la melodía poseía un poder especial sobre los niños de su familia. Los Salazar, aparentemente, tenían una conexión ancestral con la música, un lazo que iba más allá de la simple tradición. Isabela comenzó a sentir que la canción que había cantado a los gemelos no era una simple coincidencia, sino que podría ser el hilo conductor que unía a los gemelos con su madre y con la familia Salazar. Algo le decía que debía profundizar más, pero también se sentía cautelosa. Lo que había descubierto era solo el principio de algo mucho más grande. Mientras leía las páginas del diario, Isabela también encontró algo extraño. Laura había escrito que la canción no solo servía para calmar a los niños, sino que también los protegía. Según las anotaciones, la melodía tenía la capacidad de evocar una energía protectora, capaz de alejar cualquier mal. La conexión de los gemelos con esta canción no solo era emocional, sino también espiritual, y parecía ser parte de un legado familiar destinado a protegerlos de algo que ni siquiera Laura había logrado comprender por completo. Isabela, ahora con más preguntas que respuestas, comprendió que la canción estaba ligada a un misterio mucho más profundo, algo relacionado con los gemelos y su madre, que aún no podía entender. Isabela
decidió preguntar a Héctor, aunque sabía que él podría no creerle. Se encontraba atrapada entre la realidad de lo que había descubierto y la necesidad de desvelar todo lo que los gemelos representaban. Cuando le contó sobre la canción, Héctor se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con una expresión seria, le confesó que Laura había estado obsesionada con esa melodía, pero nunca le explicó por qué. Era algo que ella había querido transmitir a los gemelos, como un legado, pero siempre había sido un tema de conversación esquivo. Ahora, Isabela entendía que lo que había sucedido esa noche con los gemelos no era una coincidencia, sino una clave para entender algo mucho más grande que estaba por revelarse. A medida que los días pasaban, Isabela se sumergía más en el misterio, sintiendo que la melodía que había cantado a los gemelos era solo el principio. Sabía que la canción tenía el poder de conectarlos con algo ancestral, algo más allá de lo visible. La calma que los gemelos habían experimentado al escucharla era solo una manifestación de un vínculo mucho más profundo. Y mientras la familia Salazar permanecía rodeada de riquezas y poder, un antiguo secreto, oculto durante generaciones, comenzaba a emerger lentamente. Isabela no pudo dejar de pensar en la melodía que había cantado a los gemelos. Algo en su interior le decía que no se trataba de una simple canción, sino de algo más profundo y significativo. Decidió investigar más a fondo y fue a la biblioteca de la mansión para explorar antiguos libros y documentos que pudieran arrojar luz sobre el origen de esa melodía. Después de horas de búsqueda, encontró una serie de textos antiguos escritos por Laura Salazar y sus antepasados, donde mencionaban la canción. Lo más desconcertante fue que, según las escrituras, la melodía era conocida solo por las madres que habían vivido en una región remota del país, cerca de donde Laura había crecido. Isabela se sintió atraída por estos escritos que hablaban de una tradición muy antigua, transmitida de generación en generación. La canción, según los relatos, poseía un poder especial sobre los niños. Se decía que no solo calmaba a los pequeños, sino que los protegía de cualquier mal. La melodía había sido utilizada durante siglos en la región de Córdoba, un lugar aislado donde Laura había pasado su infancia. En los textos se hablaba de cómo las madres de esa región usaban la canción como un medio para transmitir energía protectora a sus hijos, asegurándose de que estuvieran a salvo de influencias externas. Todo esto comenzó a sonar cada vez más extraño para Isabela, quien no podía dejar de pensar que había algo más que simplemente una canción tradicional. Los textos indicaban que la melodía tenía un vínculo con las raíces espirituales de la región de Córdoba, pero nada revelaba completamente su origen. Isabela intentó encontrar más información, pero los relatos eran vagos, como si alguien hubiera querido ocultar detalles importantes. Las palabras de Laura sobre la canción en su diario empezaron a tener más sentido. La canción no es solo una melodía, es un legado, un pacto entre las madres y el alma de sus hijos. Esa frase, escrita con tanto fervor por Laura Salazar, resonaba en la mente de Isabela. Parecía que la canción estaba relacionada con algo mucho más grande que simplemente calmar a los niños, algo relacionado con un poder ancestral. Cada vez más convencida de que había algo oculto detrás de la canción, Isabela decidió investigar más sobre Laura Salazar y su familia. Al indagar en los archivos familiares, descubrió que la madre de Laura, Isabel Salazar, había sido una mujer profundamente conectada con la espiritualidad y las tradiciones de Córdoba. Isabel había estado involucrada en prácticas antiguas que, según los textos, incluían rituales protectores para los niños. La canción, según parecía, formaba parte de esos rituales. Durante años, las madres de la familia Salazar habían transmitido esa melodía a sus hijos para mantenerlos protegidos.
Pero lo que más intrigaba a Isabela era que parecía existir una relación entre la canción y una serie de sucesos inexplicables ocurridos en la familia, eventos que nadie había querido mencionar. Isabela continuó investigando más profundamente, buscando cualquier pista que pudiera esclarecer por qué la melodía tenía ese poder sobre los gemelos. Fue entonces cuando encontró un antiguo escrito de Isabel Salazar, donde relataba cómo la canción no solo calmaba a los niños, sino que tenía la capacidad de conectarlos con una fuerza protectora que se decía habitar en las montañas de Córdoba. En este manuscrito se hablaba de un pacto ancestral entre las madres y una deidad protectora que ofrecía su resguardo a los hijos de las mujeres que cantaran la melodía. Este descubrimiento dejó a Isabela atónita. Era posible que los gemelos, al escuchar esa melodía, se conectaran con una fuerza protectora que trascendía lo humano. ¿Era esta la razón por la cual se calmaban tan fácilmente? A medida que leía más sobre las antiguas tradiciones de Córdoba, Isabela descubrió que las madres que cantaban esa canción creían que sus hijos estaban destinados a ser guardianes de un poder ancestral que se había mantenido oculto durante generaciones. Según los textos, las generaciones de madres habían esperado que sus hijos, al alcanzar la madurez, fueran capaces de asumir el rol de protectores, defendiendo el legado de su familia y la tradición que los rodeaba. Esta revelación hizo que Isabela comenzara a sospechar que los gemelos no eran simples niños, sino que tenían un propósito mucho mayor, uno relacionado con el legado familiar de los Salazar. Cada vez más convencida de que algo extraordinario estaba ocurriendo, Isabela comenzó a temer que los gemelos estuvieran destinados a algo que ella no podía comprender completamente. La manera en que se calmaban al escuchar la canción, como si la reconocieran, como si la hubieran escuchado antes, la inquietaba. ¿Qué tipo de poder escondían? ¿Y por qué la canción parecía tener ese efecto tan profundo en ellos? Isabela no podía evitar sentir que estaba tocando solo la superficie de un misterio mucho más grande, uno que podría cambiar la vida de los gemelos y de la familia Salazar para siempre. El secreto de la canción ya no era solo una melodía antigua, era la clave para desvelar un legado familiar perdido, uno que necesitaba ser entendido antes de que fuera demasiado tarde. Isabela decidió hablar con Héctor sobre lo que había descubierto, pero temía que no creyera en la magnitud de lo que ella había encontrado. Sin embargo, sabía que no podía seguir adelante sin compartirlo. La revelación de que los gemelos podrían estar conectados con algo tan profundo y protector la obligaba a buscar respuestas. Héctor debía saber que la canción no era simplemente una melodía para dormir, sino un medio para conectar a los gemelos con una fuerza ancestral que los protegía. La historia de la familia Salazar estaba mucho más cerca de un misterio de lo que cualquiera podría haber imaginado. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Isabela decidió hablar con Héctor sobre la melodía que había descubierto y cantado a los gemelos. Sabía que era un tema delicado, pero sentía que no podía seguir guardando para sí misma algo tan importante. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, se acercó a Héctor, quien estaba en su oficina, revisando algunos documentos. Le explicó que había encontrado una canción en los archivos de la familia, algo que había sido cantado por la madre de los gemelos, Laura. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Héctor la interrumpió, su rostro marcado por una expresión de sorpresa. ¿La canción que ella cantaba a los niños?, dijo, como si las palabras de Isabela le hubieran despertado un recuerdo dormido. Isabela asintió, tratando de captar toda la atención de Héctor, quien parecía perplejo. Él no había mencionado nunca esa melodía, ni había compartido nada sobre su esposa cantándosela a los gemelos. «Nunca supe por qué lo hacía, Isabela», confesó Héctor con una mezcla de tristeza y desconcierto.
Laura tenía muchos secretos. Algo en ella me decía que había algo más detrás de esa canción, pero nunca logré preguntarle. Después de su muerte, todo eso quedó en el aire. Isabela se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. ¿Cómo podía ser que una melodía tan simple tuviera tanto peso emocional para Laura? ¿Y por qué no había hablado de ella con Héctor antes de su muerte? La curiosidad de Isabela crecía cada vez más. Héctor se acomodó en su silla, mirando hacia la ventana con una expresión distante, como si estuviera reviviendo recuerdos dolorosos. Cuando Laura falleció poco después de dar a luz a los gemelos, todo se desmoronó. Continuó, su voz quebrándose. Nunca entendí muchas de las cosas que hacía. Ella se aislaba. A veces cantaba esa canción a los gemelos, pero nunca supe realmente por qué. Cuando se fue, me quedé con más preguntas que respuestas. La confesión de Héctor dejó a Isabela con una sensación de inquietud. No solo había algo inexplicable en la canción, sino también en el comportamiento de Laura antes de su muerte. ¿Qué estaba tratando de proteger? ¿Y por qué nunca había compartido esta parte de su vida con Héctor? Isabela sintió una mezcla de compasión y frustración al escuchar a Héctor. Sabía que él amaba profundamente a su esposa, pero también veía cómo el dolor de su pérdida lo había dejado atrapado en preguntas sin respuesta. Entonces, ¿esa canción era solo algo que ella hacía por los gemelos? ¿No hay más historia detrás de eso?, preguntó Isabela, buscando alguna pista en la mirada de Héctor. Él negó con la cabeza. Laura siempre fue muy reservada y nunca me dio detalles. Yo estaba tan enfocado en mis negocios que tal vez no presté suficiente atención a esas cosas. La revelación de Héctor solo alimentó la creciente sospecha de Isabela. La canción no era simplemente un acto maternal, sino algo mucho más profundo. A medida que la conversación avanzaba, Isabela comenzó a unirse mentalmente a las piezas del rompecabezas. Si la canción tenía tal poder sobre los gemelos, debía de haber un motivo, algo que los conectara más allá de lo físico. El hecho de que Laura la cantara tan a menudo y en momentos tan específicos indicaba que no se trataba solo de una melodía para dormir. Algo en esa canción parecía estar vinculado con una protección especial. Una barrera invisible que se había mantenido intacta, incluso después de la muerte de Laura. Héctor, ¿crees que Laura estaba intentando dejarles un legado a los gemelos?, preguntó Isabela, con la voz llena de incertidumbre. Héctor se quedó pensativo, sus ojos fijos en el horizonte. No lo sé, dijo finalmente. Tal vez, pero nunca lo sabré. Lo único que sé es que esos niños son todo lo que me queda de ella. Quiero entender lo que ella hizo por ellos, pero siempre he sentido que había algo más que no me contaba. La duda en su voz era palpable. Isabela, aunque sorprendida, sintió una creciente responsabilidad por desentrañar este misterio. Ella sabía que, de alguna manera, estaba conectada con la familia Salazar y ahora entendía que su papel iba más allá del cuidado de los gemelos. La canción era la clave de algo mucho más grande. Decidida a obtener respuestas, Isabela comenzó a investigar más sobre el pasado de Laura. Sabía que debía indagar en la historia familiar para encontrar alguna pista que explicara por qué Laura había elegido esa canción en particular. Pasó días revisando cartas antiguas, fotografías y documentos relacionados con la familia Salazar. En uno de los papeles que encontró en el fondo de un cajón, Isabela halló una carta escrita por la madre de Laura, Isabel Salazar, en la que mencionaba la melodía y su importancia. La carta hablaba de una tradición familiar, algo relacionado con un pacto antiguo entre las mujeres de la familia para proteger a los niños. Esto hizo que la curiosidad de Isabela aumentara aún más. La revelación de la carta fue un punto de inflexión. Ahora, Isabela comprendía que la canción era mucho más que una simple melodía para calmar a los gemelos.
Era una tradición ancestral, un vínculo entre las madres de la familia Salazar y una energía protectora que se transmitía de generación en generación. Isabela sentía que estaba al borde de descubrir algo trascendental, pero también sabía que esta información debía ser tratada con cautela. La conexión entre los gemelos, la canción y el legado de Laura Salazar era más compleja de lo que imaginaba. Y ahora debía enfrentarse a una nueva verdad. Lo que estaba protegiendo a los gemelos no era solo el amor de una madre, sino algo mucho más profundo y misterioso. Isabela, sintiendo que la clave para comprender el misterio de la canción residía en el pasado de la familia Salazar, decidió adentrarse en los archivos familiares. Pasó horas en la antigua biblioteca de la mansión, revisando cajas de recuerdos, documentos olvidados y álbumes de fotos. Sin embargo, lo que realmente la atrajo fue un cuaderno de cuero envejecido, escondido entre papeles amarillentos y cartas sin abrir. El cuaderno, aparentemente personal, pertenecía a Laura Salazar. Con manos temblorosas, Isabela lo abrió y comenzó a leer las primeras páginas, las cuales estaban llenas de referencias a la canción, pero también a una tradición secreta que nunca había sido mencionada antes. A medida que leía, Isabela descubría que el cuaderno estaba plagado de anotaciones sobre la familia Salazar y su vínculo con una antigua melodía. Laura había escrito en detalle cómo esa canción había sido transmitida de madre a hija a lo largo de generaciones. Lo que más le llamó la atención fue la mención de un poder místico que se atribuía a la melodía. Según Laura, la canción no solo calmaba a los niños, sino que tenía la capacidad de conectarlos con una energía ancestral protectora. Este poder, que había sido heredado de generaciones pasadas, parecía estar vinculado a un legado mucho mayor, uno que se remontaba a tiempos remotos y que los gemelos parecían haber heredado. El cuaderno también mencionaba que la canción tenía la habilidad de calmar a los niños de manera inexplicable, como si tocara una fibra profunda en su ser. Sin embargo, había algo más en las palabras de Laura que comenzó a inquietar a Isabela. Laura había escrito que la melodía no solo era para calmar, sino que estaba conectada con el destino de los niños, especialmente de los gemelos. Mateo y Lía no eran simplemente niños como cualquier otro, sino que estaban marcados por una herencia especial. La tradición de la canción no solo era una costumbre familiar, sino una herramienta que les otorgaba una protección que los acompañaría toda su vida. Isabela comenzó a sospechar que los gemelos tenían una conexión con algo mucho más grande y antiguo de lo que había imaginado. Al profundizar más en el cuaderno, Isabela encontró una entrada que la dejó sin aliento. Laura había descrito un antiguo ritual familiar en el que la melodía era el centro de un pacto de protección. Este pacto, según Laura, había sido sellado entre las mujeres de la familia y una misteriosa fuerza ancestral que, según las leyendas, habitaba en las montañas cercanas a Córdoba, el lugar de origen de Laura. La tradición había perdurado durante siglos, pero lo más sorprendente era que, con el nacimiento de los gemelos, Laura había sentido que el legado de la canción cobraba un nuevo significado. Los gemelos, al ser los primeros hijos de la nueva generación de la familia, estaban destinados a asumir un rol especial en el cumplimiento de esta tradición. Isabela, ahora completamente absorbida por los secretos del cuaderno, no podía evitar preguntarse si los gemelos eran conscientes de su destino. ¿Acaso la conexión con la canción les otorgaba un poder que aún no comprendían? La revelación de que los gemelos no solo eran niños, sino que estaban ligados a un legado ancestral, cambió por completo la forma en que Isabela los veía. Había algo profundamente especial en ellos, algo que los hacía diferentes de otros niños. No eran solo los hijos de una familia rica y poderosa, sino los guardianes de un misterio que había estado oculto durante generaciones. La información contenida en el cuaderno comenzó a encajar con todo lo que Isabela había experimentado.
Desde la calma inexplicable de los gemelos al escuchar la canción, hasta la extraña serenidad que los rodeaba, todo parecía apuntar a la misma conclusión. Los gemelos no solo eran los descendientes de Laura Salazar, sino los receptores de un poder ancestral. La canción que había cantado a los gemelos no era solo una melodía, sino un ritual que los conectaba con una tradición secreta que había sido transmitida de madre a hijo durante siglos. Isabela ya no veía a los gemelos como simples niños, sino como los portadores de un legado que debía cumplirse. A medida que la noche avanzaba y Isabela seguía leyendo, sus pensamientos se volvieron más oscuros y profundos. Los gemelos parecían estar destinados a un futuro que ellos aún no comprendían. Isabela sintió que su papel en todo esto era mucho más importante de lo que había imaginado. La conexión entre los gemelos, la canción y la tradición familiar era mucho más compleja y poderosa de lo que cualquier miembro de la familia había entendido. Los gemelos no solo estaban destinados a ser los portadores de este legado, sino que su futuro estaba predestinado a algo mucho mayor. El misterio que rodeaba la canción ahora se expandía más allá de la melodía. Era un lazo ancestral que definiría su destino. Al terminar de leer, Isabela cerró el cuaderno con cautela. Sabía que lo que había descubierto cambiaría su vida para siempre. El enigma que había estado persiguiendo no solo involucraba a los gemelos, sino a toda la familia Salazar. Había algo en esa canción que estaba más allá de lo que ella misma podía comprender. Los gemelos tenían un propósito que iba más allá de ser simplemente los hijos de Héctor y Laura Salazar. Ahora, Isabela debía decidir qué hacer con esta nueva información y cómo debía enfrentarse a la responsabilidad que se le presentaba. Los secretos del pasado de la familia Salazar la habían marcado de una manera que ya no podría deshacer. A medida que pasaban los días, Isabela comenzó a notar algo extraño en el comportamiento de los gemelos. A pesar de que era una niñera nueva para ellos, había momentos en los que parecía que Mateo y Lía la observaban de una manera peculiar, como si la reconocieran, como si supieran algo más sobre ella que solo su rol en la familia. Durante las horas en que jugaban o descansaban, a veces se detenían por un momento, fijando la mirada en ella, como si esperaran algo, como si ella fuera la clave de algo importante. Isabela no podía evitar sentir que había una conexión profunda entre ella y los gemelos, una conexión que no lograba comprender completamente. Una noche, mientras los gemelos estaban en su cuna, Isabela decidió cantarles nuevamente la melodía que había descubierto. La letra fluía de sus labios sin esfuerzo, y como ya había ocurrido en otras ocasiones, los gemelos se calmaron de inmediato, como si la melodía los arrullara en un sueño profundo. Sin embargo, esa noche, algo diferente sucedió. Mientras cantaba, Lía comenzó a susurrar algo en un idioma que Isabela no pudo entender al principio. Al principio pensó que era una simple reacción infantil, pero a medida que escuchaba más atentamente, se dio cuenta de que las palabras tenían un ritmo y una cadencia extraña, como si estuvieran relacionadas con algo más profundo. Intrigada, Isabela se acercó más a la cuna de Lía, quien seguía susurrando en voz baja. La niña repetía algunas palabras que Isabela de alguna manera pudo entender, aunque no sabía cómo. Las palabras eran fragmentos de frases que le parecían familiares, pero al mismo tiempo desconcertantes. Mamá, la canción, el abrazo protector, fueron las palabras que Lía susurró, y en ese momento Isabela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras no parecían ser simples balbuceos infantiles, eran como si los gemelos recordaran algo que no podían expresar de forma completa, pero que resonaba en lo más profundo de su ser. Isabela, completamente sorprendida, se quedó en silencio por un momento tratando de procesar lo que acababa de escuchar.
Los gemelos no solo reaccionaban a la canción porque la conocieran, sino que había algo mucho más significativo en su comportamiento. Parecía que de alguna manera recordaban a Laura, su madre, y la canción que ella les cantaba. Esto desbordaba completamente las explicaciones lógicas de Isabela. ¿Cómo podían los gemelos tan pequeños recordar algo tan complejo? Había algo en su memoria genética, en su conexión con el alma de su madre, que les permitía revivir fragmentos de esos momentos. La mente de Isabela comenzó a llenarse de preguntas. ¿Cómo es que los gemelos podían tener recuerdos tan específicos de su madre a tan corta edad? Ella nunca había oído hablar de un fenómeno similar, y las implicaciones de lo que había escuchado eran profundas. Quizá la canción no solo los calmaba, sino que de alguna manera los conectaba con el espíritu de Laura Salazar. Isabela comenzó a cuestionar si la melodía era más que un simple arrullo. Tal vez tenía el poder de traer recuerdos de su madre, recuerdos que los gemelos no podían expresar con palabras, pero sí sentían en su interior. Decidida a comprender lo que estaba sucediendo, Isabela comenzó a investigar más a fondo sobre los vínculos espirituales y emocionales entre las madres y sus hijos. Sabía que había algo que los gemelos no podían explicar, algo que iba más allá de lo físico. Podía ser que los gemelos estuvieran conectados con el espíritu de su madre a través de la canción. Era posible que la melodía fuera una puerta hacia esos recuerdos, una forma de mantener viva la presencia de Laura en sus vidas. Las respuestas a estas preguntas no parecían claras, pero Isabela sentía que cada vez estaba más cerca de descubrir la verdad detrás de todo esto. Pasaron varios días, y cada vez que Isabela cantaba la canción, los gemelos mostraban señales más claras de que algo dentro de ellos se despertaba. Mateo a veces movía sus manitas como si tratara de alcanzar algo, como si intentara tocar el recuerdo de su madre. Lía, por su parte, siempre murmuraba algunas palabras incompletas, como si intentara contarle algo a Isabela, pero no encontraba la forma de expresarlo. Era como si la canción abriera una puerta hacia un lugar profundo en sus mentes, donde las memorias de Laura y de todo lo que ella había hecho por ellos seguían vivas. Esta revelación dejó a Isabela completamente absorta, mientras su mente intentaba entender el verdadero poder de la melodía. Con el paso de los días, Isabela se dio cuenta de que los gemelos no solo estaban esperando la canción, sino que la necesitaban. La melodía les ofrecía algo que iba más allá de la calma momentánea. Les brindaba un lazo con su madre, un vínculo que parecía mantenerse intacto a pesar de la muerte de Laura. Isabela comenzó a sospechar que la conexión que los gemelos tenían con su madre y la canción estaba más allá de lo que los seres humanos podían entender. Era un fenómeno más profundo, uno que parecía desafiar las leyes naturales y que solo podría explicarse a través de una conexión ancestral, algo que se había transmitido por generaciones y que ahora estaba tomando forma en los gemelos. Isabela, después de días de investigación y momentos de profunda reflexión, finalmente logró juntar todas las piezas del rompecabezas. Se encontraba una vez más en la biblioteca familiar, frente al cuaderno de Laura Salazar, cuando encontró la pieza clave que explicaba la conexión entre los gemelos y la canción. En una página más desgastada, Laura había escrito sobre un ritual familiar secreto, uno que había sido transmitido por generaciones de mujeres en la familia Salazar. El propósito de ese ritual era claro: cantar la melodía a los niños recién nacidos para protegerlos de una amenaza ancestral que había acechado a la familia durante siglos. Isabela se quedó sin aliento al leer estas palabras. La melodía no solo tenía un poder calmante, sino que estaba destinada a proteger a los gemelos. A medida que leía, Isabela comprendió que la canción no era solo una melodía, sino un canal hacia algo mucho más grande.
Laura había encontrado el ritual en antiguos textos de su familia, una tradición olvidada que tenía un propósito claro: garantizar que los gemelos nunca perdieran la conexión con su madre, ni con el legado que ella había dejado. La canción, según los escritos de Laura, había sido cantada por generaciones para mantener el alma de las madres vivas dentro de los hijos. Laura había creído que, al morir, dejaría un fragmento de su esencia en la melodía, algo que los gemelos podían sentir cada vez que la escuchaban. Isabela no podía creer lo que estaba descubriendo. La revelación de que la canción no solo tenía el poder de calmar a los gemelos, sino que los conectaba directamente con el alma de su madre, era algo que desbordaba su comprensión. Se dio cuenta de que los gemelos no solo buscaban consuelo al escuchar la melodía, sino que su reacción era una respuesta a la presencia de Laura en ellos. Cada vez que Isabela cantaba la canción, estaba despertando una parte del alma de Laura, que vivía dentro de los gemelos. Los murmullos de Lía y los movimientos de Mateo no eran coincidencias, sino manifestaciones de la conexión espiritual entre madre e hijos. Mientras Isabela absorbía la magnitud de lo que había descubierto, una sensación de asombro la envolvió. Laura había logrado algo que desafiaba la lógica. Había encontrado una manera de trascender la muerte, dejando su esencia conectada a sus hijos a través de la canción. Esta revelación le dio a Isabela una nueva perspectiva sobre la vida de Laura y la profunda conexión que había tenido con sus gemelos. Lo que los gemelos sentían al escuchar la canción no era solo un consuelo físico, sino una vivencia emocional y espiritual que los unía con el alma de su madre. Esta tradición familiar, destinada a proteger a los niños de una amenaza desconocida, era ahora más clara que nunca. El descubrimiento también trajo consigo una inquietud aún mayor. ¿Cuál era esa amenaza ancestral de la que Laura había hablado en sus escritos? ¿Por qué había sido tan crucial que los gemelos nunca olvidaran la conexión con su madre? Isabela sentía que la respuesta a estas preguntas estaba más allá de lo que ella podría entender por sí sola. La amenaza no solo había sido una preocupación de Laura, sino que había perdurado por generaciones, y ahora parecía que los gemelos estaban en el centro de todo esto. Isabela sabía que debía investigar más a fondo para entender el peligro que había estado acechando a la familia Salazar durante siglos. A medida que seguía leyendo, Isabela descubrió más detalles sobre el ritual familiar. Este ritual había sido llevado a cabo por las madres de la familia Salazar para asegurar que sus hijos siempre tuvieran acceso al espíritu protector que se decía que residía en la melodía. El espíritu no solo servía como una protección física, sino que también actuaba como un guardián espiritual, asegurando que los gemelos no cayeran bajo la influencia de fuerzas malignas que habían sido una constante amenaza para la familia. La melodía, al ser cantada, invocaba a este espíritu, creando una barrera invisible que mantenía alejadas esas fuerzas oscuras. Isabela sintió un estremecimiento al darse cuenta de la profundidad de lo que había descubierto. La canción no era solo una herramienta para calmar a los gemelos, sino una protección vital contra una amenaza que ni siquiera ellos comprendían. La conexión entre la madre y los hijos era mucho más poderosa de lo que ella imaginaba. Los gemelos no solo eran los portadores de esta protección, sino que también estaban destinados a ser los guardianes de la familia Salazar, preservando su legado y asegurándose de que las fuerzas malignas nunca pudieran alcanzarlos. Isabela comprendió que su rol en esta historia era mucho más grande de lo que pensaba. Ella no solo era una niñera, estaba involucrada en la protección de algo mucho más grande. Con el corazón acelerado, Isabela se dio cuenta de que tenía un propósito aún más profundo dentro de esta familia. Ella era la encargada de asegurar que los gemelos continuaran con la tradición, que la conexión con Laura no se rompiera,
Si bien los gemelos ya estaban conectados con el alma de su madre a través de la canción, Isabella debía proteger esa conexión y asegurarse de que la amenaza ancestral nunca volviera a poner en peligro a la familia Salazar. Sin saberlo, ella había sido elegida para llevar adelante este legado, y su destino ahora estaba irremediablemente ligado al de los gemelos y a la protección que su madre había asegurado para ellos. Esa noche, Isabella no pudo contener más lo que había descubierto. Con el cuaderno de Laura Salazar en sus manos, se acercó a Héctor. Sabía que lo que estaba a punto de contarle cambiaría todo para siempre. Mientras él trabajaba en su oficina, ella lo interrumpió, mostrándole el cuaderno y comenzando a relatar lo que había encontrado. Al principio, Héctor parecía escéptico, como si no pudiera comprender lo que Isabella estaba diciendo. La idea de que la canción tuviera un poder tan profundo, algo más allá de un simple arrullo, parecía demasiado extraordinaria para él. Pero, a medida que Isabella le explicaba, algo comenzó a hacer clic en su mente. Isabella le habló sobre la tradición secreta de la familia Salazar, que involucraba la canción y un ritual de protección ancestral. Mencionó cómo Laura Salazar había dejado un fragmento de su alma en la melodía, con el fin de mantener a los gemelos conectados con su madre, incluso después de su muerte. Héctor la miraba en silencio, procesando cada palabra. Al principio, no podía creer lo que escuchaba. Sin embargo, al recordar las historias que su madre le había contado durante su infancia, empezó a entrever un patrón. Su madre siempre hablaba de los Salazar como una familia con un linaje protector, pero nunca había dado detalles claros sobre las prácticas que los hacían especiales. Héctor comenzó a recordar fragmentos de historias que su madre le relataba cuando era niño, historias que él había considerado mitos o leyendas familiares. Él hablaba de un linaje marcado por la protección, de antepasados que a través de rituales secretos habían protegido a la familia Salazar de amenazas misteriosas. Nunca pensó que esas historias pudieran tener algún fundamento real, pero ahora, al escuchar a Isabella, comprendía que lo que ella le contaba no era una simple fantasía, sino una tradición que se había mantenido viva durante generaciones. Héctor se sintió abrumado al entender que su familia no solo era rica y poderosa, sino que tenía una conexión espiritual y ancestral con un poder mucho más grande. El asombro de Héctor aumentó cuando Isabella le explicó que la canción no solo servía para calmar a los gemelos, sino para protegerlos. La melodía era un escudo invisible que los conectaba con la esencia de su madre, Laura, y les proporcionaba una defensa contra una fuerza mucho mayor que había acechado a la familia durante siglos. Esta revelación hizo que Héctor se sintiera aún más responsable de la seguridad de sus hijos. Ahora entendía que los gemelos no eran simples niños, sino que tenían un papel crucial en la preservación del legado familiar, y que su vida estaba intrínsecamente ligada a la supervivencia de la familia Salazar. Isabella continuó explicando cómo los gemelos reaccionaban tan profundamente a la canción, como si recordaran algo de su madre cada vez que la escuchaban. Héctor ahora veía a sus hijos con otros ojos. Sabía que ellos no solo eran el futuro de la familia en términos de riqueza y poder, sino que también eran los guardianes de un legado ancestral que debía ser protegido a toda costa. La calma que la canción les otorgaba no solo les daba descanso, sino que actuaba como una barrera invisible contra una amenaza que siempre había estado latente, algo que por años su familia había logrado mantener en secreto. Con una nueva comprensión sobre el poder de la canción y su vínculo con los gemelos, Héctor comenzó a sentirse inquieto. La amenaza de la que hablaba la tradición familiar no era algo que él había conocido hasta ahora, pero a medida que escuchaba a Isabella, entendió que la familia Salazar había estado en constante lucha para proteger lo que les pertenecía.
no solo su fortuna, sino su vida y su legado. La canción era la única herramienta que podía salvaguardar a los gemelos y a la familia de esa amenaza oculta. ¿Qué sería de ellos si alguien descubriera el secreto detrás de la melodía? Estaba preparado para enfrentar lo que se avecinaba. El peso de la responsabilidad comenzó a caer sobre Héctor. Ahora que comprendía la importancia de los gemelos y su conexión con el legado familiar, se sintió más determinado que nunca a protegerlos. No podía permitir que el poder de la canción se desvaneciera ni que la amenaza ancestral se hiciera realidad. Los gemelos debían ser los guardianes de este poder, pero para ello necesitaban entender la magnitud de su destino. Héctor se dio cuenta de que, al igual que Laura, su vida y la de sus hijos estaba marcada por un destino mucho más grande. Ya no se trataba solo de cuidar de ellos como su padre, sino de guiarlos para que pudieran cumplir con su papel en la preservación de la familia. Isabela, al ver la reacción de Héctor, comprendió que su descubrimiento había alterado por completo su visión de la familia Salazar. Ella también sentía el peso de esta revelación, sabiendo que su papel en todo esto era más importante de lo que había imaginado. Ahora no solo debía cuidar de los gemelos, sino ayudarlos a comprender lo que realmente significaba su herencia. Los gemelos eran los portadores de un legado que abarcaba generaciones, y aunque no podían entenderlo aún, debían ser preparados para enfrentar lo que venía. Isabela había descubierto algo mucho más grande que una simple canción. Había desvelado un legado oculto que debía ser preservado a toda costa. Esa noche, cuando los gemelos dormían tranquilos después de que Isabela les cantara la melodía, un sentimiento extraño comenzó a envolver la mansión de los Salazar. Aunque todo parecía estar en calma, una sombra invisible parecía acechar cada rincón. Isabela, mientras recorría los pasillos, no podía evitar sentir una presencia extraña, como si algo estuviera observándola desde las sombras. La sensación era tan palpable que incluso los antiguos retratos en las paredes parecían vigilarla con sus ojos fijos. Algo oscuro y desconocido comenzaba a acercarse lentamente, una amenaza que no podía identificar, pero que sentía intensamente en el aire. La protección de la familia Salazar parecía estar en peligro. Isabela trató de racionalizar lo que sentía, pero la inquietud no la abandonó. A medida que los gemelos crecían, parecía que algo también estaba despertando en las sombras que rodeaban la mansión. Aunque Mateo y Lía no parecían ser conscientes de lo que sucedía, Isabela comenzó a ver pequeños cambios en ellos. Sus ojos, antes tranquilos, ahora brillaban con una intensidad extraña. Cada vez que la canción sonaba, la calma que producía parecía más profunda, pero también más necesaria. Era como si la canción no solo los arrullara, sino que los protegiera, creando una barrera que mantenía alejadas fuerzas que nadie en la familia había logrado comprender. Por su parte, Héctor también comenzó a notar algo extraño en el ambiente. Aunque siempre había creído que su riqueza y poder eran los mayores guardianes de su familia, ahora se daba cuenta de que había algo más en juego. Durante años, la familia Salazar había vivido con la idea de que su fortuna era su mayor defensa, pero ahora entendía que no era solo eso. La protección de los gemelos no dependía únicamente de su dinero, sino de un poder ancestral mucho más profundo. La canción, esa melodía aparentemente simple, estaba siendo la clave para mantener a salvo a su familia, creando una barrera invisible que no podía ser vista, pero sí sentida. El misterio de la canción, la conexión de los gemelos con el legado familiar, había tomado un giro más oscuro. A medida que pasaban los días, la amenaza parecía intensificarse. Isabela comenzó a descubrir pistas de que alguien o algo estaba tratando de romper esa barrera protectora. Extrañas huellas aparecían en los pasillos y objetos que antes estaban en su lugar desaparecían para aparecer en otro. Nadie veía ni oía nada,
pero el ambiente estaba cargado con una sensación de peligro inminente. Los gemelos, a pesar de su corta edad, parecían más inquietos que nunca. Lía a menudo despertaba llorando a mitad de la noche, como si percibiera algo que los adultos no podían ver. Mateo, por su parte, miraba fijamente la ventana como si algo estuviera acechando fuera. Isabela, al ver estos comportamientos, se dio cuenta de que la amenaza que se cernía sobre ellos ya no era solo una presencia invisible. Algo oscuro comenzaba a materializarse. Isabela empezó a entender que la canción, lejos de ser solo un consuelo, era una protección activa que mantenía a raya una fuerza ancestral. La melodía era mucho más poderosa de lo que imaginaba. No solo calmaba a los gemelos, sino que los rodeaba con una capa invisible de seguridad. La amenaza no era un simple temor, sino una fuerza real que había estado acechando a la familia Salazar durante generaciones. Ahora, esa fuerza parecía estar más cerca que nunca. Isabela comprendió que su papel en todo esto había evolucionado. No solo debía cuidar a los gemelos, sino protegerlos de esa amenaza silenciosa que había estado al acecho durante tanto tiempo. A medida que los días pasaban, Isabela comenzó a comprender completamente el rol crucial de los gemelos en el destino de la familia Salazar. No eran simples niños, eran los guardianes de un poder antiguo, una fuerza protectora que había sido transmitida de generación en generación. Los gemelos, aunque pequeños e inocentes, llevaban en su interior un legado que debía ser protegido a toda costa. Isabela ya no era solo una niñera, sino una pieza fundamental en este rompecabezas ancestral. Su misión había trascendido la simple tarea de cuidar a los niños. Ahora su responsabilidad era mucho mayor. Ella debía protegerlos, asegurarse de que el poder que albergaban no cayera en las manos equivocadas. La canción, aquella melodía que tanto había calmado a los gemelos, no era solo un recurso para hacerlos dormir. Isabela entendió que era el medio que mantenía vivo ese poder ancestral, el vínculo entre los gemelos y la protección de la familia. Era como si cada vez que cantaba estuviera reforzando un escudo invisible, algo que había sido transmitido por sus antepasados para mantenerlos a salvo de fuerzas que aún permanecían en las sombras. La melodía no solo los conectaba con Laura Salazar, sino que mantenía a raya una amenaza que siempre había estado al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. Isabela también empezó a percatarse de que los gemelos no solo eran portadores de este poder, sino que, de alguna manera, eran los únicos capaces de usarlo. Mateo y Lía todavía no entendían lo que significaba su legado, pero su conexión con la canción era innegable. Cuando cantaba, no solo los calmaba, sino que parecía despertar algo en ellos, algo más profundo, algo ancestral. Héctor, aunque todavía incrédulo, también comenzó a comprender que la seguridad de su familia dependía de la existencia de los gemelos y del poder que llevaban dentro. Los Salazar, por generaciones, habían estado protegidos por más que solo riquezas. Su verdadera defensa estaba en sus hijos. El futuro de los gemelos parecía estar marcado por una misión que no podían comprender completamente en su corta edad. Isabela temía por lo que podría venir, pero también entendía que había algo más grande que ellos. Laura Salazar había dejado un legado no solo para la familia, sino para el mundo que los rodeaba. Los gemelos debían crecer y aprender a usar ese poder para proteger lo que era suyo, para mantener el legado de los Salazar intacto. Isabela, ahora completamente integrada en la familia, sentía que debía ser su guía, que debía ayudarles a comprender lo que significaba ser los últimos guardianes de ese legado. Mientras la familia Salazar vivía con la incertidumbre de lo que el futuro les depararía, Isabela sentía una responsabilidad abrumadora sobre sus hombros. ¿Cómo se protegería ese poder?
¿Quién o qué podría poner en peligro a los gemelos? ¿Y qué sucedería cuando los gemelos crecieran y tuvieran que enfrentarse a la realidad de su destino? Los Salazar siempre habían vivido rodeados de misterio, pero ahora parecía que la carga de ese misterio recaía sobre los pequeños. Isabela comprendía que no había vuelta atrás. El destino de los gemelos estaba sellado y ella tenía que estar lista para ayudarles a cumplirlo. La historia culminaba con más preguntas que respuestas, con el futuro de los gemelos lleno de incertidumbre. Pero una cosa era segura: el legado de los Salazar estaba en buenas manos, aunque aún quedaba mucho por descubrir. Isabela observó a los gemelos dormidos esa noche, la canción resonando suavemente en sus mentes, y pensó en todo lo que aún estaba por venir. Sabía que la protección de la familia no dependía solo de la canción, sino de la capacidad de los gemelos para abrazar su legado y su destino. ¿Qué depararía el futuro para ellos y para la familia Salazar? Solo el tiempo lo diría.